6. Minor Transgression, Sistema Epsilon Indi. Dada cruzó a hurtadillas el cuarto de máquinas, haciendo todo lo posible por mantenerse fuera de la vista a pesar del tanque de metano que llevaba. Sujetaba una roca en el puño, un pedazo de arenisca digestiva jaspeada en gris y verde que había cogido del compartimento donde comían los Kickers. Con calma ahora, pensó, alzándose por detrás de un grueso portacables sujeto al suelo. No lo asustes. Los gusanos limpiadores eran criaturas inquietas. Los pelos que cubrían sus cuerpos turgentes estaban en perpetuo movimiento, para detectar el peligro mientras avanzaban, devorándolo todo, entre maquinaria que podía fácilmente escaldar o congelar. Pero no fue hasta que Dada se levantó que la criatura percibió una alteración en la atmósfera llena de vapor de la habitación. El gusano se despegó del suelo con un sonoro estallido y empezó a ondular en busca de la seguridad de una unidad de desagüe elevada, mientras el orificio por el que consumía gorjeaba presa de miserable pánico. Dada lanzó la roca, y el gusano desapareció convertido en una masa farinácea. La roca siguió adelante, rebotó en la cubierta irisada del motor del Minor Transgression y paró con una cabriola en un charco de viscoso refrigerante verde. De haber vivido el gusano, habría acabado por succionar el charco. Dada lanzó un bufido orgulloso dentro de la máscara y flexionó una de las dos manos. 2. Me disculpo, pero estoy perplejo. Más ligero que algunos, metió un tentáculo nacarado en el charco, recuperó la piedra y volvió a arrojársela a Dada. Solo vi un gusano. El diácono puso en blanco los ojillos rojos. Las reglas del juego no eran complicadas. Lo que sucedía era que le faltaba el vocabulario para explicarlas con claridad. Observa, indicó por signos. Limpió la piedra en una esquina de la túnica naranja. Luego, con la afilada punta de uno de los dedos, grabó un segundo dibujo del símbolo de almohadilla en la piedra, justo al lado de uno que se refería al primer gusano que se había metido en la sala de metano, interrumpiendo un largo periodo de embrutecedora reclusión. Habían transcurrido muchos ciclos de sueño desde que el Minor Transgression abandonara su salto en el borde del inexplorado sistema extraterrestre. Chur-Ar-Yar había avanzado hacia el interior a un ritmo cauto, dirigiéndose al punto de partida del navío de carga alienígena. Pero hasta que llegaran, el diácono tenía muy poco que hacer. Sar y los otros tripulantes Kickers, desde luego, no estaban interesados en escuchar ninguno de sus sermones. Mostró la piedra a más ligero que algunos, e indicó por señas sus sencillas matemáticas. 1, 1, 2. Los dóciles gusanos no eran precisamente un gran desafío. No eran nada parecidos a las avispas de lodo y los cangrejos de la sombra de la juventud de Dadap. Pero en el juego de la cacería con piedra del Ongoy, uno marcaba todas las piezas abatidas, tanto si habían sido fáciles como si no. Oh, entiendo, respondió el Hyuragok. El entretenimiento es adictivo. ¿Más diversión? Dada hizo un esfuerzo por imitar gestos para palabras que aún no había aprendido. Más ligero que algunos, formó gestos lentos y sencillos. Más piezas abatidas, más diversión. Dada no se ofendió cuando la criatura bajó el nivel intelectual de su discurso en aras de la claridad. Sabía que él no hablaba mucho mejor que un bebé Hyuragok, y le agradecía su paciencia. Sí, gesticuló Dada. Más piezas abatidas, más diversión. Sacó una segunda piedra del bolsillo de la túnica y la ofreció a su compañero. ¿Quién más piezas abatidas gana? Pero el Hyuragok no le prestó atención. Flotó de vuelta al conducto y empezó a arreglar una rotura por fatiga de materiales que era la causa del charco de refrigerante. Dada sabía que la criatura sentía una necesidad inexplicable de reparar cosas. Era casi imposible distraerla de su trabajo, motivo por el que los Hyuragoks eran unos tripulantes tan valiosos. Con un Hyuragok a bordo, nada permanecía roto mucho tiempo. En efecto, segundos más tarde, la fuga estaba sellada. La rotura en el conducto de metal había quedado soldada por los cilios que cubrían las puntas de los tentáculos de más ligero que algunos.
Casa, dijo Dada, ofreciendo la piedra por segunda vez. Prefiero no hacerlo. ¿Por qué? De verdad, tú sigue. Intenta conseguir 3. Juego, diversión. No, tu juego es asesinato. Dada no pudo evitar lanzar un gruñido exasperado. Un gusano era un gusano. Había cientos de aquellas cosas merodeando por la nave Kikyar. En un viaje largo como aquel, era esencial disminuir su número antes de que se multiplicaran y consiguieran penetrar en un sistema crítico. Tal vez el Hyuugorok sentía una cierta afinidad con su presa, se dijo Dada. Ambos eran sirvientes mudos, esclavos incansables de las necesidades de los navíos Kikyars. Dada imaginó los nodos sensoriales redondos y brillantes, de más ligero que algunos, centelleando llenos de repulsa. Paseando la mirada por la sala de máquinas, Dada divisó un núcleo de energía usado. Alzó el cubo transparente arqueado sobre la unidad de desagüe a la que se encaminaba el gusano, y lo movió a un lado y a otro hasta que quedó en equilibrio, hasta que estuvo seguro de que el Hyuugorok lo haría caer incluso con un golpe de refilón. Ahora no, pieza abatida. Dada hizo señas con entusiasmo. Solo diversión. Más ligero que algunos, desinfló uno de sus sacos de gas con un obstinado bocinazo. Prueba, suplicó Dada. Solo una vez. Con evidente desdén, el Hyuugorok enroscó el tentáculo y arrojó la piedra. Fue un tiro negligente, pero alcanzó el núcleo justo en el centro, haciéndolo caer. «Uno», gruñó alegremente Dada, y estaba a punto de volver a colocar el blanco para otro lanzamiento cuando la voz de la capitana crepitó desde una unidad de comunicación metálica sujeta al arnés de su tanque. «Diácono, al puente, y no traiga al Hyuugorok». Chur Aryar estaba sentado en el borde de su sillón de mando, fascinada por el contenido del proyector holográfico del puente. La representación del sistema alienígena era mucho más detallada ahora. Planetas y asteroides, incluso un cometa que estaba llegando, estaban representados, detalles que no habían aparecido anteriormente en la base de datos del Minor Transgression. El planeta desde el que la nave alienígena había iniciado el viaje brillaba en el centro mismo del proyector, pero eran los miles de glifos en color cian que salpicaban la superficie del planeta, todos ellos con el mismo diseño circular, los que la tenían paralizada. De improviso, los glifos en el interior del proyecto titilaron cuando éste perdió energía temporalmente. «Ten cuidado», sisió la capitana, girando el cuerpo en dirección a Zar. El Kikyar macho estaba de pie cerca de un hueco en las cóncavas paredes moradas del puente, con un cúter láser en una de las garras. «Lo quiero desconectado, no destruido». «Sí, señora». Las espinas de Zar se aplastaron serviles sobre la cabeza. Luego volvió a aplicar el cúter con cautela a un grupo de circuitos conectados a un artefacto con 3 partes piramidales suspendidas en el centro del hueco. La más grande de las pirámides estaba colocada con la punta hacia abajo. Las 2 más pequeñas apuntaban hacia arriba, sosteniendo la más grande por cada lado. Las 3 brillaban con un resplandor plateado que enmarcaba a Zar en el hueco. Era el luminar de la nave, un artefacto arcano obligatorio en todos los navíos del Covenant, y había asignado miles de glifos o iluminaciones al mundo alienígena, cada uno una posible reliquia Forerunner. La lengua de Chur Aryar chasqueó contra los dientes de la capitana con una emoción apenas reprimida. Si al menos el Minor Transgression poseyera una bodega más grande. Chur Aryar provenía de una larga estirpe de capitanas de navío matriarcales, y si bien la mayoría de sus ascendientes directos habían sido diezmados mientras defendían baluartes en asteroides durante la agresiva conversión de su especie a la fe del Covenant, todavía sentía latir en las venas el espíritu filibustero de sus antepasados. Los Kikyars siempre habían sido piratas. Mucho antes de la llegada del Covenant, surcaban los archipiélagos tropicales del mundo acuoso que era su hogar,
llevando a cabo incursiones a clanes rivales para conseguir comida y pareja. A medida que las respectivas poblaciones crecían, las distancias y diferencias entre clanes disminuyeron. Un nuevo espíritu cooperativo condujo a la creación de naves espaciales que les permitieran salir de su planeta. Pero al contemplar el oscuro e interminable mar del espacio, algunos clanes no pudieron resistir regresar a sus viejas costumbres saqueadoras. Al final, aquellos piratas fueron la única resistencia efectiva de la especie al Covenant, pero no podían aguantar eternamente. Para salvarse, los capitanes se vieron obligados a aceptar cartas de patente de corso, acuerdos que les permitían conservar las naves siempre y cuando navegaran al servicio de un ministerio del Covenant. Algunos Kith'yars vieron oportunidades en tal misión. Chur Aryar veía eones de migajas, patrullas interminables en busca de reliquias, tesoros de un valor inimaginable que jamás se les permitiría reclamar como propios. Sí, durante sus viajes podría dar con alguna pequeña cantidad de objetos que recuperar, un hábitat Covenant abandonado y en ruinas o un carguero alienígena dañado, pero eran limosnas comparativamente exiguas, y Chur Aryar no era una mendiga. Al menos ya no, pensó. La capitana sabía que podía sacar una pequeña cantidad de reliquias sin que nadie lo advirtiera, pero tan solo si el luminar de su nave permanecía callado y aguardaba para transmitir sus estimaciones hasta después de que hubiera cogido su parte. Chur Aryar sintió cómo las placas encallecidas de su cuello y hombros se contraían. Aquella piel gruesa era una armadura natural, manteniendo a la hembra de su especie a salvo durante los literales mordiscos en la espalda que acompañaban a la mayoría de sesiones de apareamiento de los Kith'yars. La capitana no poseía por lo general un instinto muy maternal, pero cuando vendiera las reliquias en el mercado negro del Covenant, esperaba obtener ganancias suficientes para mantener al Minor Transgression fuera de servicio durante toda una época de celo, y aquella posibilidad era de lo más excitante. Se relajó en el sillón y clavó la mirada en Zar. Contempló cómo sus nervudos músculos se tensaban bajo las escamas, mientras éste cortaba las conexiones de luminar con los circuitos de transmisiones de su nave. No era su pareja ideal. Habría preferido a alguien con una posición más elevada entre los clanes, pero siempre había sentido debilidad por los machos con un plumaje viril. Y Zar tenía otra ventaja. Estaba a mano. Con toda la sangre precipitándosele a los hombros, Chur Aryar empezó a sentirse deliciosamente lánguida. Pero entonces la puerta del puente se abrió, y Dada trotó a través de la abertura. La túnica de Lungoy apestaba a refrigerante de motor y a gases de Huragok, y el hedor mató su libido al instante. Capitana, Dada efectuó una breve inclinación. Luego miró con suspicacia a Zar. ¿Qué ves?, soltó Chur Aryar, redirigiendo la mirada de Lungoy hacia el holoproyector. Un sistema, una única estrella, 5 planetas. Dada dio un paso hacia el proyector. Uno de los planetas parece tener... Su voz se apagó con un chirrido y él empezó a respirar a toda prisa. Chur Aryar chasqueó la lengua. Un luminar no miente. Por lo general citaba los sagrados mandamientos solo para burlarse de ellos, pero en esta ocasión Chur Aryar hablaba en serio. Todo luminar estaba diseñado según un artefacto que los profetas habían localizado a bordo de una antigua nave de guerra Forerunner, uno que en la actualidad permanecía en el centro de la capital del Covenant, Suma Caridad. Los luminares eran objetos sagrados, y manipularlos indebidamente se castigaba con la muerte, o algo peor. Cosa que la capitana sabía que era la causa de que el diácono pareciera tan consternado por las acciones de Zar. Mientras el compañero que ella había elegido continuaba pasando la luz del láser por todo el luminar, el diácono cambió el peso del cuerpo de uno de sus pies cónicos de planta plana al otro. Chur Aryar pudo oír cómo las válvulas del interior de la máquina chasqueaban mientras él intentaba controlar la respiración.
Debo informar sobre estas iluminaciones al instante, jadeó Dadaab. No, replicó con brusquedad la capitana. No lo harás. Sar seccionó un último circuito y el luminar se oscureció. Herejía, gimió Dadaab, antes de poderse contener. Sar hizo repiquetear las mandíbulas llenas de afilados dientes y se encaminó hacia el diácono con el cúter láser centelleando. Pero Chur-Aryar detuvo al excesivamente solícito macho con un vibrante siseo. Bajo circunstancias distintas, podría haberle permitido hacer pedazos a Longboy por su estúpido insulto, pero por el momento lo necesitaba vivo. Tranquilízate, dijo. El luminar no está dañado. Lo que le sucede es que no puede hablar. Pero el ministerio, balbuceó Dadaab, exigirá una explicación. Y la tendrá, después de que yo elija mi botín. La capitana estiró una zarpa en dirección al proyector. Había un único glifo que no estaba localizado sobre el planeta alienígena. Para un lego en la materia, podría haber parecido alguna clase de error de visualización. Unos datos mal colocados, pero la mirada de pirata de Chur-Aryar lo reconoció por lo que era, una reliquia a bordo de otro de los cargueros alienígenas, uno que esperaba fuera tan fácil de capturar como el primero. El diácono se estremecía ya, todo su cuerpo gris azulado temblando de terror. La capitana sabía que el Ongoy tenía razón. Lo que planeaba era una herejía. Tan solo a los profetas se les permitía acceder a las reliquias, y si manipular un luminar significaba la muerte, desafiar a los profetas significaba la condenación. Entonces, de improviso, el diácono se calmó. Con los ojos moviéndose, veloces entre los grifos del holograma y la brillante punta roja del cúter láser de Sar, su respiración empezó a ser más lenta. Chur-Aryar sabía que el Ongoy era más listo que la mayoría y adivinó que acababa de comprender hasta qué punto estaba en un aprieto. La capitana le había contado sus planes secretos y sin embargo él seguía vivo. Lo que solo podía significar una cosa: Chur-Aryar tenía un plan para él. ¿Qué quiere mi capitana que haga?, preguntó Dadaab. Los dientes de Chur-Aryar relucieron a la luz debilitada del luminar. Necesito que mientas. El diácono asintió y la capitana puso rumbo a la nave cargada de reliquias. Henry Hank Gibson adoraba su carguero. Adoraba su contorno grandote y feo y el sosegado retumbo de su mecanismo de transmisión Shao Fujikawa. Más que nada, adoraba navegar en él, lo que la mayoría de las personas pensaban que era un tanto insólito cuando un ordenador de navegación podía hacerlo igual de bien. Pero eso no le importaba a Hank, porque aunque más que a su nave, adoraba pasarse por el forro lo que otras personas pensasen de él, algo de lo que darían fe con mucho gusto cualquiera de sus dos ex esposas. Capitanes humanos de naves no eran algo raro en la flota comercial del UNSC, aunque principalmente gobernaban cruceros y otros navíos de pasajeros. Hank había trabajado para una de las grandes compañías de cruceros. Había servido en el transatlántico de lujo Two Drink Minimum, que viajaba sin escalas de la Tierra a Arcadia durante 15 años, los últimos 5 como segundo de a bordo. Pero el transatlántico necesitaba toda clase de ayuda computerizada para ir de A a B, mientras mantenía a cientos de pasajeros bien alimentados y descansados. Hank era un solitario declarado, y no le importaba si las voces que le hablaban eran humanas o simuladas. Le gustaba un puente silencioso, y Two Drink Minimum desde luego no lo era. Si la paga no hubiese sido tan buena, y el tiempo pasado lejos de sus esposas tan terapéutico, Hank lo habría dejado muchísimo antes. Aparte de la astrogación, la coordinación de los saltos de Sleep Space que requería un ordenador de navegación,
Un capitán de carguero podía ocuparse de tantas de las operaciones espaciales normales de su nave como quisiera. A Hank le encantaba tener las manos en los controles, salir disparado con sus cohetes de hidracina mientras obligaba a miles de toneladas de carga a entrar y salir del pozo de gravedad de un planeta. El hecho de que fuera el propietario de su nave, This End Up, hacía que gobernarla resultara aún más agradable. Le había costado todos los ahorros, penosas renegociaciones con las beneficiarias de sus pensiones alimentarias y un crédito tan enorme que odiaba pensar en él. Pero ahora era su propio jefe. Consiguió escoger lo que transportaba y con el paso del tiempo se hizo con una lista de clientes dispuestos a pagar un pequeño extra por un servicio personalizado. Uno de sus clientes más fiables era Industrias Pesadas Jotun, una empresa con base en Marte especializada en la construcción de maquinaria de granja semiautónoma. La bodega de su carguero estaba ocupada en aquellos momentos por un prototipo de la siguiente serie de arados, máquinas inmensas diseñadas para labrar amplias extensiones de tierra. Aquellas cosas eran terriblemente caras, y Hank asumía que un prototipo lo sería aún más, motivo por el cual, con la mirada fija en una consola llena de luces de advertencia que centellaban, estaba más enfadado que asustado. El atacante desconocido de This End Up había golpeado mientras la nave iba a toda velocidad hacia Harvest por un vector de intercepción de alta velocidad. Hank sobrevivió ileso al ataque, pero el fuego hostil había destruido su mecanismo de transmisión Shou Fujikawa, freído los cohetes de maniobra y el muzzle. Había causado más daños al This End Up de lo que podía permitirse reparar. La piratería era algo sin precedentes en las rutas que cubría Hank, y jamás había pensado siquiera en añadir aquella cobertura opcional, sumamente cara, a su póliza. Asestó un manotazo a la consola, silenciando una nueva alarma. Brecha en el casco, lado de babor del contenedor de carga, cerca de la popa. Pudo sentir cómo el suelo de caucho de la cabina de mando vibraba mientras algo se abría paso a través del casco. «Maldita sea», maldijo, arrancando un extintor de un soporte de la pared. Esperó que los piratas no dañaran el prototipo Jotun mientras cortaban el casco para entrar. «Estupendo. ¿Estos gilipollas quieren romper mi nave?», rugió Hank alzando el extintor por encima de la cabeza. «Pues entonces van a saber lo que es bueno». El interior del umbilical del Minor Translation relucía mientras su punta penetradora se abría paso, fundiendo el metal, al interior del navío alienígena. Por las paredes semitransparentes, Dada pudo ver huellas de láser en la unidad de propulsión del navío, negras marcas producto de la exhaustiva inutilización llevada a cabo por Chur Aryar. «¿Cómo puede estar tan tranquila?», gimió para sí, mirando umbilical abajo a la capitana, que estaba de pie detrás de Sarah, con una zarpa posada sobre la empuñadura de su pistola de plasma, como una reina pirata Killer de antaño, preparada para el abordaje. Los otros dos tripulantes Killers, de pie, justo detrás de ella, permanecían menos serenos. Los dos toqueteaban sus alfanajes de energía, fragmentos de cristal de color rosa utilizados como armas para el combate. Dada se preguntó si los tripulantes, al igual que él, comprendían que estaban sentenciados. Imaginó que Chur Aryar conseguiría sacar la reliquia, aunque algunas habían resultado ser muy peligrosas, incluso en las diestras manos de los profetas. Luego probablemente efectuaría un salto justo al centro del espacio Covenant, donde su reliquia aparecería como una entre muchas otras, y encontraría a toda prisa un comprador antes de que despertara las sospechas de algún ministerio. Era un plan plausible, si bien Dada sabía que él y cualquier otro testigo innecesario estarían muertos mucho antes de que se completara. En su caso, justo después de que transmitiera una estimación falsa del número de eliminaciones en el sistema alienígena.
El umbilical se oscureció una vez que la punta de penetración acabó de pasar a través del casco. El final del pasadizo se abrió como un iris para mostrar un reluciente campo de energía. «Haz que el Hyurago compruebe la presión», dijo Chur Aryar echando una ojeada a Dadab. El diácono se volvió e hizo señas al más ligero que algunos que estaba detrás de él. «Comprueba aire, igual». Antes de que abordaran el navío, necesitaban estar seguros de que existía un equilibrio entre la atmósfera del umbilical y la del casco de la nave. Si no era así, podrían quedar hechos pedazos al cruzar el campo. El Hyurago pasó flotando, con toda tranquilidad, por delante de Dadab. Para más ligero que algunos, aquella era solo otra oportunidad de ser útil. Comprobó los sensores que gobernaban el campo y emitió un balido satisfecho. Sar no perdió un instante en saltar al otro lado. «Es seguro», anunció el Kikyar macho mediante su transmisor. Chur Aryar hizo una seña a los otros tripulantes machos para que avanzaran. Luego se deslizó a través del campo, seguida de cerca por más ligero que algunos. Dadab inspiró profundamente y ofreció una plegaria silenciosa pidiendo el perdón de los profetas. Luego, también él penetró en la nave alienígena. El casco no estaba ni con mucho tan atestado como en la primera que habían encontrado. En lugar de contenedores de fruta apilados del suelo al techo, el espacio estaba ocupado por una única carga, una máquina altísima con 6 ruedas inmensas. En la parte frontal de la máquina había una viga, más ancha que la misma máquina, equipada con púas que parecían dientes, cada una el doble de alta que Dadab. La mayoría de las partes internas de la máquina estaban recubiertas de metal pintado de amarillo y azul, pero aquí y allá, Dadab vio circuitos y piezas neumáticas al descubierto. Por encima de la viga con dientes había una serie de símbolos brillantes en relieve: J-O-T-U-N. Dadab le dio la cabeza. Si los símbolos eran Forerunners, él no los había visto nunca. Aunque no le sorprendió demasiado, no era más que un modesto diácono, y había incontables misterios sagrados que aún tenía que comprender. «Di al Hyurago que investigue», ordenó con brusquedad Chur Aryar señalando la máquina. Dadab dio una palmada con las garras para atraer la atención de más ligero que algunos. «Encuentra reliquia». El Hyurago hinchó el más grande de sus sacos, aumentando su flotabilidad. Cuando se alzó por encima de una de las grandes ruedas de la máquina, dejó salir gas por una cámara más pequeña, para impulsarse a través de una cortina de cables multicolores. La capitana mandó a Sar y a los otros 2 tripulantes que investigaran un montón de cajones de embalaje de plástico amarrados con correas al suelo cerca de la parte trasera del vehículo. Haciendo repiquetear con entusiasmo las mandíbulas óseas, los Kikyars corrieron a llevar a cabo su tarea, clavando las zarpas en las cajas situadas más arriba para luego dar rápidos tirones con ellas, como si fueran placas, para abrirlas. No tardaron en desaparecer en un aluvión de blando material blanco de embalaje. «Sé útil, diácono», dijo con brusquedad Chur Aryar. «Recoge la unidad de transmisiones del navío». Dadab le dedicó una inclinación de cabeza y rodeó la máquina a toda prisa para ir a la parte posterior de la bodega. La plataforma elevadora funcionaba igual que la otra vez, y sin perder un segundo la puso en marcha hasta llegar al pasillo que conducía a la cabina de mando. A mitad del recorrido, el diácono recordó de improviso la repugnante porquería que había encontrado allí la última vez. Mientras cruzaba la puerta de la cabina, sin querer, contuvo la respiración y cerró los ojos. Clank. Algo pesado chocó contra el tanque de Dadab. Este lanzó un grito asustado y dio un traspié al frente. Otro golpe lo derribó sobre el estómago. El metano escapó por una fisura en el tanque. «¡Piedad!», aulló Dadab, haciéndose un ovillo a la vez que se cubría el rostro con los antebrazos cubiertos de espinas. Oyó una serie de exclamaciones guturales y notó que algo le pateaba la parte posterior de una pierna. Separó los brazos de un modo apenas perceptible y atisbó a través de la rendija.
El alienígena era alto y fornido. La mayor parte de su carne, pálida, estaba cubierta por un ajustado mono de tela. Enseñando los dientes y sosteniendo un cilindro de metal rojo por encima de la cabeza, que parecía de pelo en su mayor parte. La criatura parecía salvaje, en absoluto como alguien que pudiera poseer una reliquia sagrada. El alienígena atacó con una de las gruesas botas, golpeando por segunda vez la pierna de Dada. Gritaba palabras furiosas e ininteligibles. «Por favor», gimoteó Dada. «No comprendo». Pero sus súplicas solo parecieron enfurecer al otro, que avanzó con el garrote en alto para asestar un golpe fatal. Dada emitió un chillido agudo y se cubrió los ojos. Pero el golpe jamás llegó. Dada oyó cómo el cilindro rebotaba en el suelo de caucho y rodaba hasta detenerse contra el costado de la cabina. Poco a poco, el diácono descruzó los brazos. La boca del alienígena estaba abierta, pero no hablaba. Se tambaleaba adelante y atrás, intentando agarrarse la cabeza. Luego, de golpe, sus brazos quedaron flácidos. Dada retrocedió a toda prisa mientras el alienígena se inclinaba y caía de bruces justo entre sus piernas. Oyó un balido nervioso y alzó los ojos. Más ligero que algunos, flotaba en la entrada de la cabina. Tenía 3 de los tentáculos arropando defensivamente sus sacos, y el cuarto estirado al frente, temblando en lo que Dada en un principio tomó por miedo, pero luego comprendió que el Hyuravok intentaba hablar, que se esforzaba por formar el más simple de los signos Hyuravok. 1. Un repiqueteo de pies terminados en zarpas en el pasillo anunció que se acercaba la capitana. La Kidjar apartó de un empujón al Hyuravok, blandiendo su pistola de plasma, y dirigió uno de sus ojos color rubí al cadáver del alienígena. «¿Cómo murió?», preguntó. Dada bajó la mirada. La parte posterior del cráneo del alienígena estaba hundida, perforada con un agujero irregular. Con cuidado, Dada deslizó los dedos dentro de la herida mortal. Atrapó algo duro en el centro del cerebro de la criatura y lo sacó para que todos lo vieran. La piedra de cazar de más ligero que algunos. A Sif no le gustaba perturbar a los ordenadores de navegación que tenía a su cargo. En alguna parte muy dentro de su núcleo lógico había un recuerdo de su creador como una madre atribulada con poca paciencia para con su pequeña. Pero comunicarse con las naves mientras estaban en el Sleep Space era imposible, de manera que Sif no tenía modo de prevenirlas con antelación sobre las medidas adicionales de seguridad que Gillian Al-Signy había impuesto tras la auditoría. /Harvest SOAI Sif DCS.CUP Gato -00040370. Siga su nueva trayectoria. Mantenga la velocidad requerida. Todo va bien. Para conectar con Harvest o con cualquier otro planeta, mientras cruzaban como una exhalación al vacío, los cargueros tenían que salir del Sleep Space en la trayectoria correcta, viajando a una velocidad acorde. Harvest orbitaba alrededor de Epsilon Indi, a poco más de 150.000 km por hora, más rápido que la mayoría de los mundos del UNSC. Dependiendo del ángulo de su vector de intercepción, un ordenador de navegación podría tener que impulsar su nave aún más deprisa que eso para efectuar el encuentro. Así pues, los ordenadores se ponían incomprensiblemente nerviosos cuando inmediatamente después de salir de sus saltos, Sif exigía que se prepararan para encontrarse con Harvest algo más allá de su órbita. Sif cortó la conexión con el carguero Contents Under Pressure y respondió a otro saludo. Varias partes de su mente estaban en comunicación con cientos de naves de carga a la vez, asegurando a sus sencillos circuitos que las demoras que imponían eran del todo seguras y legales. El mismo mensaje una y otra vez. Los algoritmos que guiaban las emociones de la IA le advertían que no correlacionase repetición con irritación.
pero su núcleo no podía evitar sentirse un poco molesto. La mujer del DSS había insistido en que se verificaran 2 veces los Argus y otros datos que ella recopilaba de todos los cargueros que entraban en el sistema. Sif sabía que todo formaba parte de su periodo de prueba, que tenía que soportar una pequeña humillación burocrática antes de que el DSS olvidara su descuido. Por suerte, Al-Signy era tan educada como eficiente. Daba su visto bueno a las inspecciones de Sif muy deprisa, pero era humana y necesitaba dormir al menos unas cuantas horas cada día, y eso significaba que algunos cargueros tenían que permanecer en pautas dilatorias durante bastante tiempo, y eso hacía que sus ordenadores estuvieran aún más inquietos. Harvest, SOIA, Sif, DSS, TEU, dato, guión, 00481361. Atención, this end up. Debe mantener velocidad requerida. Sif se dio cuenta de que la This End Up seguía en la trayectoria correcta, pero había empezado a minorar la velocidad. La disminución era de poca importancia, menos de 500 metros por minuto, pero cualquier desaceleración era inaceptable cuando el objetivo era correr al unísono con el planeta. This End Up, ¿me oye? Contacte con Harvest en cualquier canal. Pero no hubo respuesta, y Sif supo que el carguero no alcanzaría el punto de reunión. Acababa de empezar a considerar los miles de problemas que podrían haber provocado que la This End Up perdiera velocidad cuando, sin avisar, el carguero desapareció de su escáner. O de un modo más específico, el contacto individual que era la This End Up se convirtió de improviso en muchos cientos de millones de contactos más pequeños. O de un modo más sucinto, decidió Sif, la nave estalló. Comprobó la hora. Era bien pasada la medianoche. Mientras iniciaba una comunicación con el hotel de Al-Signy, en Utgard, se preguntó si la mujer estaría aún despierta. Buenos días, Sif. ¿En qué puedo ayudarte? Gillian Al-Signy estaba sentada ante el escritorio de su suite, y a través de la transmisión a todo color del hotel, Sif pudo ver que la mujer llevaba el mismo traje pantalón marrón de su anterior encuentro, pero parecía bien planchado, y su larga melena negra arrollada, muy tirante, alrededor de su cabeza. Al escudriñar el fondo de la habitación, Sif advirtió que la cama no estaba deshecha. ¿Sucede algo?, preguntó Al-Signy en un tono que confirmaba su actitud alerta. Hemos perdido otra nave, dijo Sif, transmitiendo todos los datos pertinentes a través de su máster. Advirtió un descenso mínimo de los hombros de Al-Signy, una leve relajación de la mandíbula. Lejos de estar sorprendida, el anuncio pareció tranquilizar a la mujer, como si hubiera estado esperando la pérdida de la nave y aguardando a que Sif le hiciera llegar la noticia. ¿Nombre e itinerario?, preguntó Gillian, alargando los dedos hacia su placa de datos con This End Up, Marte, vía Rich. Había más de 30 naves en vectores cercanos, reflexionó Gillian. Desplazó un dedo lentamente por la pantalla, intentando descubrir patrones útiles en los datos de Sif. ¿Por qué esa en particular? El manifiesto de la This End Up afirmaba que transportaba un prototipo Jotun. Hasta que el Argus de Sif entregara su evaluación de la nube de escombros en expansión, no tenía pruebas concluyentes de que no fuera este el caso. Tras comprobar los datos sobre otros cargueros próximos, confirmó que la mayoría transportaban bienes de consumo. Algunos llevaban piezas de repuesto Jotun y otras clases de maquinaria de granja. Pero justo cuando Sif iba a mencionar el prototipo Jotun como la única diferencia significativa entre los distintos cargamentos, reparó en otra cosa insólita respecto al carguero. Pero entonces vio que los labios de Gillian empezaban a moverse, y tal y como exigía el protocolo, permaneció en silencio. Era insolente y arrogante interrumpir a un humano,
Le recordaron sus algoritmos, así que Sif hizo todo lo posible por no sentirse molesta cuando Al Signy se adjudicó el crédito por el descubrimiento que compartían. Los ojos verdes de la mujer centellaron mientras decía: la This End Up era la única nave comandada por un capitán, un auténtico tripulante humano.